Solo 67 recetas surtidas para un proyecto que ha costado, hasta ahora, 2.700 millones de pesos. Joana nos habla de su decepción al respecto. Sentir lo mismo, ¿no? Que es burocracia, que tal vez pues no están preparados, pero lo lanzan por fines políticos, pero no se dan cuenta finalmente que pues no están al 100, ¿no? O sea, como lo prometen, no es. Entonces, es importante como no crear falsas expectativas, pues a nosotros que estamos en lucha diaria, ¿no? Y sobre todo, bueno, yo pues sí siento un poco de decepción, ¿no? Porque finalmente, pues no existió el medicamento. La megafarmacia es una farsa. López Obrador es un mentiroso y juega con la vida de miles de mexicanos. Así o más claro. Vamos a verlo y luego empezamos a platicar. Al llegar a la presidencia en diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador prometió que los mexicanos tendríamos un sistema de salud con atención y medicamentos gratuitos. Se hará realidad el derecho a la salud. El propósito es garantizar a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos. Incluso prometió que dicho sistema sería similar al de países de primer mundo, como Dinamarca, y este inicio de año incluso aseguró que sería mejor. Vamos a dejar funcionando el sistema de salud al 100. Centros de salud, hospitales, médicos generales, especialistas, equipos para todos los hospitales, intervenciones quirúrgicas, estudios, medicamentos, todos los medicamentos y toda la atención de manera gratuita. Y dicen mis adversarios que se burlan porque dije que iba a quedar un sistema de salud pública mejor que el de Dinamarca. Y sí, no va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor. Sin embargo, la realidad desmiente a AMLO. Durante su gobierno murieron cientos de miles de mexicanos por su mal manejo de la pandemia de COVID-19. Los propios diputados de Morena aprobaron eliminar el Instituto de Salud para el Bienestar, que se supone brindaría atención y medicamentos gratuitos. Además, que desde el inicio de su gobierno se han presentado múltiples protestas por la falta de medicamentos, por ejemplo, de padres de niños con cáncer. Tan solo un ejemplo del fracaso de la 4T en salud es el testimonio de Linda Nayeli, mamá de Linda Michel, paciente oncológico de 14 años de edad, que es atendida en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La verdad, desde un inicio, para cuando te dan el diagnóstico, bueno, nosotros nos dieron el diagnóstico, nos decían que nos iban a turnar ahora sí ya al tercer nivel, que era el siglo XXI, y desde ahí hubo como que temas porque no lograban concertar una cita. La cita la tienen que recibir ellos, o sea, es como una comunicación interna que entiendo yo que se vio como que afectada porque no nos podían dar la cita. Ella tiene que tomar radioterapia y pues se solicitó una cita prácticamente desde noviembre. Y por una por otra, primero que la doctora estaba de vacaciones, después cuando logramos que ya estuviera aquí y que nos dieran una fecha, los simuladores estaban fuera de servicio porque pues estaban dándoles mantenimiento y hasta apenas, o sea, realmente tiene menos de una semana que nos pudo ver radioterapia para pasar a esto que es el simulador y nos dan un mes más, o sea, por ahí del 20 de febrero que nos dieron de fecha para poder empezar con la radioterapia en el muslo. Entonces, pues en estas cuestiones uno, la verdad es que se tiene que mover y buscarle porque el tiempo apremia, o sea, el tiempo en estos diagnósticos de cáncer es primordial que no se pierda. Ante las críticas, López Obrador tuvo la ocurrencia, durante una mañanera de agosto pasado, de anunciar la creación de una megafarmacia que tuviera todos los medicamentos y que, supuestamente, surtiría a todos los centros de salud del país. Por si llegara a faltar una medicina, en ese almacén, en esa farmacia,
van a estar todos los medicamentos, todos los que hay en el mundo, van a estar ahí. Y vamos a tener un sistema en donde si en un centro de salud, en un hospital, hace falta un medicamento, se va a hablar y va a llegar el medicamento en un día. Como sus megaobras que inaugura sin que estén terminadas ni funcionando, AMLO cortó el listón de su megafarmacia el 29 de diciembre de 2023 y así luce un mes después de su inauguración, operando a mediodía y entre semana. El pasado 24 de enero, Atypical TV visitó la supuesta megafarmacia que se ubica en el municipio de Huehuetoca, Estado de México, a por lo menos 1 hora y media en auto del centro de la capital. Dicho inmueble era, hasta hace unos meses, un almacén en desuso de una tienda departamental. La megafarmacia luce desierta y no se observa el movimiento de mercancía ni de personal que debería tener un centro de distribución de alcance nacional como prometió AMLO. Este nuevo montaje de López Obrador, sin embargo, despertó la ilusión de pacientes de cáncer, como Joana Gaitán, quien es atendida en el IMSS, y quien explica que cada 21 días debe recibir tratamiento con un medicamento que cuesta 45,000 pesos en el mercado. Ese día que la anunciaron, yo 2 días después llamé para preguntar sobre el tratamiento, ¿no? Ya que es oncológico y de alta especialidad, y no me quisieron dar informes, que porque necesitaba un folio de farmacia y así no me lo podían dar, además de que ya habían pasado más de 78 horas, creo, y tampoco que ya era válida la otra receta que tenía. Entonces, pues sí hay como áreas de oportunidad para mejorar los procesos, porque pues te batean muy fácil, ¿no? Así luce la megafarmacia que supuestamente brindaría medicamentos a pacientes como Joana, quien libra una batalla contra el cáncer de mama con metástasis en hígado y columna, y a quien ya volvieron a rechazar en la megafarmacia. Volví a intentarlo con otra medicina que tenía, otra receta que tenía, otra medicina, y no lo encontraron. O sea, me decían que estaban actualizando bases de datos y eso, pero no había información. El pasado 19 de enero, en una mañanera, el director general de Laboratorios Biológicos y Reactivos de México, Jens Lohmann, informó que en 3 semanas de supuestas operaciones, la megafarmacia ha surtido 67 recetas. Aquí están los números de folios atendidos por instituciones. Y lo que pueden ustedes ver cómo el número varió de 587 a 523. ¿Qué significa? Que realmente estamos atendiendo 523 folios. De esos 523 folios, tenemos 292 que se están atendiendo de manera interna, es decir, entre las instituciones o se está planeando la ruta. Tenemos 164 que ya están en el lugar donde la persona solicitó el medicamento, y tenemos 67 que han sido debidamente surtidas. Solo 67 recetas surtidas para un proyecto que ha costado, hasta ahora, 2.700 millones de pesos. Joana nos habla de su decepción al respecto. Sentir lo mismo, ¿no? Que es burocracia, que tal vez pues no están preparados, pero lo lanzan por fines políticos, pero no se dan cuenta finalmente que pues no están al 100, ¿no? O sea, como lo prometen, no es. Entonces, es importante como no crear falsas expectativas, pues a nosotros que estamos en lucha diaria, ¿no? Y sobre todo, bueno, yo pues sí siento un poco de decepción, ¿no? Porque finalmente, pues no existió el medicamento. La megafarmacia es una farsa. López Obrador es un mentiroso y juega con la vida de miles de mexicanos, así o más claro. ¿Saben qué? A ver si puedo ver a Andrea y a Pedro, por favor. ¿Saben qué? ¿Qué se necesita demostrarles a todas las familias que adoran a López Obrador? Que este gobierno es una mierda. O sea,
¿Qué más hay que enseñarles, Luis Berman? No, pues es que queda más que claro, ¿no? Que todo lo que dicen las mañaneras, pues es solo para su narrativa, para que escuchen lo que quieren escuchar. Y la realidad es que no funciona nada. Ahí está la megafarmacia, 67 recetas han surtido desde que inauguró. Y la gente ha estado llamando y les dan largas y no hay, etcétera. Pues yo me pregunto, la gente que tiene esta urgencia, como él lo dijo, nadie lo dijo, no lo inventamos nosotros, él lo dijo en la mañanera que en cuanto se solicitara al otro día, así dijo, al otro día va a estar. No es cierto. Y no es cierto, ¿no? Entonces la gente que se está, literalmente que se está muriendo y que necesita un medicamento con urgencia, ¿qué pasa? ¿No? Hoy cumple un mes, justo hoy cumple un mes la farmacia. Acabamos de ver un reportaje en el que no hay la mínima señal de vida, de movimiento. No hay una camioneta membretada, alguna camioneta que entregue, que lleven, alguien que entre, alguien que salga, un ser humano. No hay movimiento, ¿no? Decían que en 48 horas se iba a entregar la medicina. Un paciente que le urge una medicina puede esperar 48 horas, no, pues no. Pero además tienes que hablar por teléfono, identificarte, darles tu CURP, la receta médica, el folio. un folio. Vamos, y además tiene que hablar directo el paciente o algún representante de él, no el médico. O sea, el trámite burocrático hace que el paciente pues empeore. Pero yo quiero ver a alguien con urgencia que pueda esperar 48 horas si es que llega. Así es. No. Pedro. Pues estaba pensando todo lo que ustedes dicen ahora y me imagino que sobre tu pregunta que haces, Carlos, ¿qué decirle a la gente que adora a López Obrador? Yo entiendo que lo adoren porque el prometer no empobrece, el cumplir es lo que aniquila. Y López Obrador promete, pero cuando tú tienes un aeropuerto que no tiene aviones, una compañía de aviación que no tiene pasajeros, una refinería que no ha refinado un solo litro de gasolina, un tren que, aparte de que es un ecocidio, acaba siendo un tren que no funciona, lo acabamos de ver el pasado fin de semana, cuando se descompuso el convoy que llevaba a pasajeros tarde y mal, cuando tienes una deuda externa que se decía desde el principio de esta administración que no aumentaría durante la administración y ha aumentado más que en la historia de los últimos sexenios, cuando tienes una farmacia como esta, que en primer lugar, no tiene acopio, es decir, no le llegan, y aparte no tiene centros de distribución multirregionales y no tiene sistemas de distribución, digamos, por las vías que debería de tener a nivel terrestre, a nivel aéreo, o sea, no tiene nada, no tiene plan, no tiene estructura, y esto lo único que nos refleja es el grado de analfabetismo que tiene nuestro presidente, que hace proyectos como si estuviera en la primaria y le dejaron una tarea mal hecha que el tipo entrega, supuestamente la vende muy bien, porque es presidente, pero que pues, a la hora de la hora nos está costando vidas, nos está costando carga de deuda, nos está costando ruptura de instituciones, nos está costando todo. O sea, un señor que dice, ya está Acapulco, y mientras que Acapulco sufre como está sufriendo, cuando un señor tiene una vida paralela que yo no entiendo, no la entiendo, pues yo me quedo con la herencia de lo que le está dejando a su candidato, a Claudia Sheinbaum, y Claudia Sheinbaum tiene que seguir el curso de lo que está defendiendo su antecesor, y pues yo no sé de qué puede hablar una mujer candidato a la presidencia de la República sobre los desechos de este pobre papanatas que ha sido el peor en todos los órdenes presidente que hemos tenido en la historia de México. Y conste que también estoy pensando en Victoriano Huerta y en Antonio López de Santana y en todos. Esto es una cosa, esto es lo peor que le puede haber pasado a México, lo peor que le puede haber pasado a este país. Desde que arrancó el sexenio,
y empezó el desmadre de los niños con cáncer, ¿cuál ha sido el estatus al día de hoy? ¿Cómo andan los pobres niños con cáncer? Danos un escenario, ¿cómo está el entorno hoy? Pues mira, de la última cifra. Para Andrea. Andrea es... Mira, Carlos, decirte que cada día el sistema de salud en México está peor, algo que nosotros hemos mencionado, ¿no? Primero empezó con el desabasto de medicamentos. Hoy en día, lamentablemente, esta administración no le ha dado mantenimiento a los aparatos que realizan quimioterapias, todos los aceleradores lineales, llámese del siglo XXI, de la Clínica del Occidente en Guadalajara, de la Clínica 80, en Torreón, de la Clínica 4 de Zamora.